¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana. Hoy, como siempre, tenemos un personaje referente, una persona que se ha destacado en un área muy específica, que es el reporterismo gráfico, en la fotografía. Obviamente después también evolucionó a toda la parte del video. Es un reportero gráfico integral, ¿no? Y emprendedor, además. Tuve el gusto de iniciarme en el periodismo de calle al lado de él, y de él aprendí mucho, ¿no? Se trata de Igor Asdrúbal Salazar Pires, mejor conocido como Igor Salazar. Bienvenido, Igor. Bueno, muchas gracias, José Luis, a Promar Televisión y a Manuel Herrera, nuestro camarógrafo allí, por esta oportunidad que me dan para exteriorizar mis conocimientos fotográficos y mi paso por esta vida de llevar a la gente una imagen, como se dice un proverbio chino, una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, aquí estoy, José Luis, para que haga las preguntas y, bueno, contestártelas como es debido. Igor, son 50 años ya de trayectoria, pero quisiéramos ir al génesis, a la raíz. ¿Dónde nace? ¿En qué año? ¿Qué día? ¿Y dónde? Igor Salazar, ¿quién eran sus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuántos hermanos? Háblanos de todo lo que fue, digamos, tu familia paterna y materna. Bueno, yo vengo de ahí del vecino estado Yaracuy, de San Felipe. Mi papá trabajaba allá en el Ministerio de Obras Públicas, mi mamá era ama de casa. Bueno, el nombre es Sisto Ramón Salazar Anzola y mi mamá Estebanía Mendoza Pires de Salazar. Bueno, una familia humilde, nos fuimos criando allá en San Felipe. ¿Cuántos hermanos? 4 hermanos allá en San Felipe y los demás son 3 que nacieron aquí en Barquisimeto. Mis primeros pasos allá en San Felipe, como nací el 26 de julio del año 47, o sea que el 26 pasado cumplí 70 años. Ya estamos en la otra etapa de la vida, aquí con la compañía de mi querida esposa Deila, bueno, compartiendo y ya compartiendo con nietos, tengo bisnietos. Bueno, para echarte el cuento de San Felipe, José Luis, mis primeros días ya, la escuela primaria, todo, mi papá, un hombre que siempre le gustaba sacarnos, bueno, y siempre nos llevaba a tomar fotografías con el disfraz, con lo que fuera. Mi papá siempre estaba presente. Mi papá los días sábados trabajaba en un negocio llamado la Agencia La Prensa con un señor que era mi segundo papá, José Ramón Pérez Pérez, que era de aquí de Barquisimeto, y me dio la oportunidad que le ayudara ya en el sellado del 5 y 6. Bueno, yo estaba muy chamito, pues. Pero ahí no empezó mi afición con la fotografía, sino cuando tenía 12 años. Bueno, en 12 años yo estaba aquí en Barquisimeto cuando cayó Pérez Jiménez. En esa oportunidad yo estuve visitando en San Felipe, iba y venía aquí a Barquisimeto y me ponía a mirar en el Parque Junín de San Felipe cómo un señor tomaba la foto con una cámara de cajón y hacía su foto y la revelaba, la metía en el tobo, sacaba la fotografía y a mí me llamó la atención, hasta que un día le dije, porque le pintaba los labios de rojo, que era para hacer el contraste. Cuando él me explicó, empezó a explicar, me empezó a gustar la fotografía y empecé a buscar amistades en San Felipe. Porque yo estaba aquí en Barquisimeto, pero los fines de semana y los días de vacaciones me iba para San Felipe, porque allá teníamos mi familia, las tías y todo, y no dejábamos de ir allá toda la semana. Bueno, en esa oportunidad tenía un familiar llamado Gilberto Mendoza, que él era fotógrafo, pero no era fotógrafo de prensa. Trabajaba en la calle y después empezó a trabajar en la gobernación con un italiano, Claudio Viere, que fue el fotógrafo de los gobernadores allá en Yaracuy por mucho tiempo. A raíz de eso hice amistad con Pedro Pablo Cárdenas, que después
trabajamos en El Informador, con Chejil, lo llamaban a él, con ese señor que también es periodista, con el diario, no me viene aquí a la memoria, que es un semanario, y lo estaban sacando, que era de propiedad de Matías Dudamel, un periodista ya con muchos años en San Felipe. Después, con la fotografía, con un amigo que me enseñó mucho, llamado Fernando Sedano. Fernando ejerció la fotografía, el periodismo, y se graduó de abogado. Y cuando llegaba a San Felipe, yo iba para allá. Entonces él me enseñó a trabajar en el cuarto oscuro, a hacer la fotico y la cosa. Bueno, ahí me pasó, como dice, que le va pasando uno el ánimo de lo que es la fotografía. Empieza uno a incursionar en otras cosas, que la filatelia con las estampillas, la numismática con las monedas, los pájaros, los peces, y así va cambiando toda mi vida hasta que llegamos aquí a Barquisimeto, ya fijo. Aquí estudié en el Gualdrón, después estudié en el Lisandro Alvarado, en el Mario Briceño, y posteriormente en el Juan Sequera, donde ya yo estaba un adulto, y allí conocí a varias personas que me dieron la oportunidad de hacer cursos en Caracas de fotografía en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio en Caracas. Bueno, allí había la oportunidad de trabajar con eso. Me dieron una beca Garamarica de Ayacucho y yo no la aproveché, que me la consiguió un amigo que trabajaba en Promar, cuando era Actualidad de Terepaima, Iván Pereira Celi. Y no aproveché esa oportunidad, porque iba a dejar a mi papá, que iba a dejar a mi mamá, que bueno, y no me fui. Empiezo a trabajar en el Ministerio de Educación, en estos liceos que te nombré, el Lisandro y el Villavicencio, dando áreas electivas y complementarias, que era la mención fotografía. Bueno, yo compartí ese tiempo que estaba en el liceo, en el Fotocine Club Barquisimeto. Ahí tenía un tutor que era un señor amigo que aprendí mucho de la fotografía, José de Jesús Jiménez Moranti. Su hermano era el doctor Emisael Jiménez. Bueno, y teníamos tertulias allá sobre la fotografía. Había un señor que todavía está vivo, un abrazo para el señor Daniel Terraza, para que me vea en el programa, porque le voy a decir que estoy en el programa. Bueno, que también le agradezco todo lo que me enseñó en fotografía. Al pasar ese tiempo del liceo, entonces vendí carro, vendí correa. Bueno, no, la universidad de la vida que siempre me ha enseñado. Un buen día me llama el señor Edesio González y me dice: Igor, ¿por qué tú no te vienes para la Informadora para que tomes parte del estado de nosotros? Bueno, le dije: ¿cómo no, señor Edesio? Y fueron, y bueno, el día siguiente me llamaron. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el año 85, perdón, en el 85. Me dice: tienes que irme a hacer esto para que tú trabajes con el suplemento. Bueno, yo estaba trabajando en el Impulso, pero con Napoleón Agreda Herrera, que era el director del suplemento los domingos, y él me decía: necesito tal foto, y yo se la hacía y yo la publicaba, pues, pero era sin ningún compromiso. Cuando llego ya al Informador, el señor Edesio me dio la mano, Altidoro Jiménez, Rafael Jorquera, era Hugo Londoño Urdaneta, estaba el Pollo Morales como jefe fotógrafo. Bueno,
Y ahí empezó mi vida en El Informador. Me abrieron las puertas y bueno, hasta el día de hoy le estoy completamente agradecido por haberme hecho conocer aquí en la colectividad de Barquisimeto, que es donde yo me he movido como reportero gráfico, habiendo ganado varios premios como nacionales de fotografía, premios regionales como reportero gráfico. Bueno, y aquí estoy, José Luis. No me arrepiento de esta profesión. Mi profesión es y será en la vida de hoy y la de mañana. Una imagen vale más que 1000 palabras, José Luis. Igor, ¿cuánto nos queda de este bloque, Manuel? Nos queda un minuto. Vamos a hacer una pausa. Cumplimos con los compromisos de publicidad y me gustaría que habláramos de esa etapa juvenil, pero del Igor niño, a qué se dedicaba, qué tipo de juego, y luego pasemos ya a esa etapa en la que tú comienzas tu carrera como reportero gráfico, todas las satisfacciones que te ha dado y las insatisfacciones también, porque esto viene en combo, ¿no? Pero vamos al corte. Regresaremos con mucho más en esta conversación con Igor Salazar. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes conversando con Igor Salazar. 50 años de trayectoria en el reporterismo gráfico, en la fotografía, en el video. Igor, retomemos un poco de esas raíces. Háblanos de qué te gustaba hacer de niño, con qué jugabas, si recuerdas algunos amigos emblemáticos que, bueno, después posteriormente te lo volviste a encontrar en la vida, en distintas áreas del quehacer en las que tú te has desenvuelto. Bueno, ¿qué hacíamos en San Felipe? Íbamos casualmente, pues te nombré anteriormente, el Parque Junín, allá que nos reuníamos a jugar lo que llamaban lochitas, que tiraban una lochita, le pegaba y uno la levantaba, jugábamos metras. Bueno, después cuando llegamos aquí a Barquisimeto, José Luis, ¿qué me pasó? Llegamos aquí en el año 56 y estaban haciendo la Avenida Venezuela. Y allí nos tocó una cosa que no había pasado nunca, pues, que era, levantó un papagayo que era del tamaño de una persona. Y esa persona, pues, es un personaje conocido nacionalmente, llamada Dilia Castillo, que se casó con Ernesto Torrealba, y nosotros fuimos a levantar el papagayo porque estaban metiendo la tubería en la Avenida Venezuela con calle 22. Bueno, ahí nosotros jugábamos, ahí en la 22, porque yo estudiaba en lo que llaman el Ayacucho, el grupo escolar Ayacucho, que estaba en la Venezuela, cerca de la casa del maestro. Ahí estudiaba yo la primaria. Posteriormente nos mudamos de ahí, ese sitio, y nos mudamos ya para el año 58, antes de la caída de Pérez Jiménez. Mi papá, nos vamos para la casa de don Roger Mayurel en La Concordia. Allí recibimos el 23 de enero del 58 la noticia que había caído Pérez Jiménez. Bueno, y empezó. Yo había ido unos días antes con mi papá a la inauguración de los bloques de la Gilfortún. Y yo no oía uno lo de Pérez Jiménez. Yo vi el gordito ese allá que estaba y lo llevaban y escortado. Bueno, por lo menos que pensé que iba a ver la caída de Pérez Jiménez. Después de eso, fui adiestrándome con una camarita similar a esta. Esta es una cámara que se llamaba 127. ¿Cómo llega a tus manos? Bueno, esa me la regaló mi papá en San Felipe. Y yo agarré mi camarita y empecé a hacer foticos. ¿Él había visto que te gustaba la fotografía? Sí, por lo que te hablé anteriormente del primo mío. ¿Y habían comentado algo sobre eso? Sí, mi papá siempre, toda la vida fue haciéndome fotos. Y miren, aquí te puedo mostrar una foto que yo me las hacía mi papá. Las mandaba a hacer, pero con el caballito, en el coche. Bueno,
Y mi papá siempre estaba pendiente de la fotografía, y hasta que con la camarita, el día que inauguraron el Polideportivo Máximo Viloria, yo estaba allí. Inauguraba la escuela Miguel José Sanz, también yo estaba ahí, y me metí por debajo ahí a tomarle fotos a Rómulo Betancourt, que iba a inaugurar. Bueno, posteriormente, con esta agilidad que yo tenía para meterme en los sitios, ya los reporteros aquí me conocían. Bueno, como yo era un niño ya, cuando me fui al liceo, a estudiar en el liceo Mario Briceño, yo hacía las fotos a las muchachas allá y al que fuera. Los profesores le tomaban fotos. Y ahí empezó esa inquietud, que era, primero, la filatelia, la cría de pájaros. En vez en cuando íbamos para La Ruesga, por allá para La Ruesga, era buscarse meruco. Igor, ¿no llegaste a ir a las famosas piscinas aquí de Macuto? Claro, yo llegué a la piscina de Macuto, pero a mi papá no le gustaba que fuera para allá, para Macuto, porque no le gustaba, porque se habían ahogado varias personas y yo no me gustaba ir para allá. Entonces bajamos por aquí, por la Uruguay, papío. Porque cuando ese tiempo pasaba uno por ahí, porque estaban haciendo el puente que lo inauguró el doctor Eligio Anzola, aquí en Macuto. Siendo gobernador. Siendo gobernador Eligio Anzola. Y también fuimos a Río Claro, la inauguración de la iglesia de Río Claro. Ahora, no sé qué otra cosa quiere que te diga. Ahora, Igor, ¿tú recuerdas cuál es la foto, digamos, que te venga a la memoria más en el pasado, en este momento? Que tú digas, si no fue mi primera foto, es la primera que recuerdo, que hice. La primera foto que hice fueron a mis tías. A todas mis tías que como eran viejitas, no querían que le hiciera fotos. Y entonces, como yo estaba con la fiebre, vamos a tomarle fotos a mi tía, vamos a tomarle fotos a todo el que se me atravesaba. Hacía fotos, hasta los locos. Hasta con un loco de eso me gané un premio, porque allá cerca, en la Plaza La Paz, había un señor que pedía, y yo le hice una foto, y bueno, y ahí empezó los premios del Fotocine Club. Igor, pero ¿cuándo sentiste tú que detrás de una cámara iba a estar tu razón de vida? Bueno, en el Fotoclub. Porque en el Fotoclub participaban puras personas con criterios fotográficos, no eran los foteros. Ese amigo mío, que Dios lo tenga en su gloria, José Jesús Jiménez, era estricto con la fotografía, luz, todo. Aquí hubo personas jóvenes que fueron con nosotros a pasear, a hacer, como Roberto Chan, José Yan, Iván Pereira Celi, uno que se me escapa ahorita, que amigo mío para toda la vida, que se llama Edilio González, también trabajó conmigo en El Informador, trabajó en el diario El Impulso. Bueno, con Edilio hicimos todo, pero ya yo estaba en otras cosas, en otros quehaceres con la fotografía, pero la fotografía más que todo, la fotografía artística, de fotos de boda, videos y eso, y ya yo desde que dejé El Informador me quedé con ella. Pero hablemos de esa etapa del Informador. ¿Cuántos años fueron en el Informador, Igor? Bueno, fueron 12 años que trabajé con El Informador. Ahí tuve la oportunidad de conocerte, de andar contigo por ahí buscando la noticia, a José Barrera. Bueno, pero no quiere decir que un poco de compañeros de trabajo, como que me enseñaron a mí también, la parte periodística, lo que es
la noticia en una fotografía. Ese fue Mario Arturo Davoín López. Recortado periodista de suceso del Informador. Ajá. Reinaldo Gómez, también. Estás tú presente también, que hacía La Fuente de Economía. Y así, Varguita, en deporte. Sí, Chichito Meléndez Arce. Tenemos a Pepín Martínez Hidalgo, Alfonso Saén, Altidoro Jiménez, Alexis Orellana, Rodrigo Orellana, Orlando Oviedo, que se me ha olvidado ahí la lista que tenía Orlando Oviedo en deporte. Bueno, y así viene todo. Y una anécdota que me pasó. Estábamos cubriendo la Vuelta al Táchira y estaba Jorge Kosowski, pues. Y allá se me dañó el AP y no podía transmitir la foto. Bueno, vine a Jorge y le pedí el favor que me mandara el rollo con el material de San Antonio, y en realidad había ganado un larense esa etapa que era. Y entonces Pepín me dice: Igor, mándame el rollo. Y yo llegué y le mando el rollo. Y le digo: te lo mando con Jorge Kosowski. Bueno, él estaba esperando a Jorge Kosowski en el aeropuerto. Y no, pero no era Jorge Kosowski, era un muchacho que trabajaba en Radio Caracas Televisión. Y empezó: el señor Pepín. Y entonces le entrega el sobre con el rollo. Bueno, en 8 columnas salió. Y ese fue un tubazo periodístico para mí, porque la competencia no sacó la fotografía y había ganado nada menos este muchacho de la Carucieña, que todos eran pedalistas. Se me olvidó ahora el nombre, me disculpa ya, pues, me olvidó el nombre. Bueno, y de ahí para acá, en suceso, empecé a hacer suceso con Mario Davoín. Pasé por toda la escuela del Informador. El Informador en Barquisimeto es una escuela, tanto para periodistas como para reporteros gráficos. Ahí sabíamos de fotos y fuimos adoptando esa sangre joven, que ahora no son jóvenes, como Julio Colmenares, Edilio González, Edison Gámez, y paré de contar, porque ahí habían también reporteros gráficos como Reboredo, Ignacio Reboredo y Travieso. Bien, vamos a hacer otra pausa, Igor. Al retorno quiero más anécdotas de esa época del Informador, porque viví una parte de esa etapa contigo y de verdad que son muy ricas las anécdotas. Así que en breve regresaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Igor Salazar. Igor, bueno, cámara en mano. ¿Esta cámara es cuál, Igor? Vamos a hablarla para las personas que nos están viendo. Esta es una cámara 120. Esta es una cámara que me la regalaron después y funcionaba. Todavía funciona, pero no se consigue rollo. Con esta camarita empecé yo también, pues. Ya yo mostré la otra. ¿Cuál es esa? Esta es una cámara parecida a una ACFA, una ACFA 120. Y esta es con la que yo dije que empecé, que es una Kodak Brownie 127. Igor, hablamos de esa etapa del diario El Informador. ¿Qué te lleva o qué te motiva a pasar de esa fotografía que podías hacer, digamos, sosegadamente, con calma, buscando el mejor ángulo, digamos, de paisajes o de animales, lo que fuera, a pasar a ser, digamos, una especie de persona que capta la historia del día a día, que se mueve con un dinamismo, sobre todo por las fuentes? Tú cubriste todas las fuentes en el diario El Informador. ¿Qué te lleva a ti a pasar al reporterismo gráfico? Bueno, sinceramente, José Luis, cuando una información que salió en el diario El Impulso,
que una fotografía que me llamó mucho la atención y me abrió esa, ¿cómo te diría? Esa actitud que yo tenía guardada de hacer informaciones. Y fue que una señora la pusieron presa con todos sus niños y la metieron en un calabozo en la policía de Quíbor. Ignacio Reboredo, me recuerdo que fue que filmó la foto, y cuando yo vi la foto que me llamó la atención, la señora dándoles teta a los niñitos ahí dentro de un calabozo, a mí me llamó la atención eso. Y durante mucho tiempo tuve eso ahí. ¿Cuándo será que yo voy a trabajar en un periódico? Para hacer las denuncias con gráfica. Porque ¿qué es lo que pasa en un periódico? El periodista escribe, otros lo hacen con la voz, pero nosotros los reporteros, ¿con qué lo hacemos? Con las cámaras. Igor, en El Informador no solamente, como tú dices, fue tu escuela, sino también de alguna manera tú fuiste maestro de varias generaciones, entre las cuales me incluyo. Recuerdo que mis primeros pasos en el periodismo de calle lo di saliendo a cubrir distintos hechos. Obviamente empecé con la fuente de economía, pero antes había estado de pasante y como pasante me tocó un poco de todo. Y era mucho lo que aprendía de ti. De hecho, de alguna manera también esa osadía tuya de meterte en cualquier escenario y en cualquier acto y ante quien sea, sin ninguna timidez ni nada por el estilo, fue lo que de alguna manera me impulsó a experimentar también en un medio que me llamaba la atención, pero que no lo había hecho, que era la televisión. Hay que recordar que yo me gradué de medios impresos en Maracaibo y hasta ahora solamente había trabajado en El Informador y en Estudio 97, que era la radio. Pero siempre cuento y siempre comento que precisamente fue por ti que hice mi primera experiencia en televisión. Fuimos a cubrir un gabinete agropecuario en Apropeco, la sede de la Asociación de Productores Pecuarios Centro Occidente, y allí estaban cualquier cantidad de personajes importantes. Yo lo estoy cubriendo para El Informador porque estaba de guardia, fue un fin de semana, y tú me dices, José Luis, que dice Luis Álvarez, o sea, Amadeo Álvarez era el jefe de la corresponsabilidad del Canal 8, que si le puedes hacer la segunda, hacerle las entrevistas para ellos. Y recuerdo que te dije, bueno, como voy a cubrir a los personajes más importantes para el periódico, que cuesta también entrevistarlos para la televisión. Y bueno, yo lo que cargaba era una chaqueta así como esta, pero de cuero, recuerdo. Hicimos las entrevistas, me pidieron que hiciera la presentación y la despedida, pero nada más que para que Caracas, los editores tuvieran un pietaje, una cosa, y resulta que sacaron las informaciones todas completas. Ese día, con las fotografías de Igor Salazar y las notas hechas por mí, yo conté al día siguiente 14 informaciones publicadas, 14 en la edición del siguiente día del diario El Informador, lo que da cuenta que le echábamos pichón, ¿no, Igor? Claro, es que nosotros no tenemos miedo. Y es tan así, que así como cubrimos eso, también nos tocó cubrir accidentes de tránsito, muertos, y no había ningún problema de decir, no, yo no voy a hacer eso porque yo lo que estoy haciendo es economía. Yo me caractericé desde hacer de una social hasta lo que fuera ya en El Informador. Lo que me faltó en El Informador fue barrer, pues. Y sin embargo, a veces barríamos el... Yo te llegué a ver varias veces limpiando el laboratorio. Claro, había que hacerlo. ¿Por qué razón se hacía eso? Y yo le recuerdo. Aquí, cuando hubo el Caracazo, me tocó a mí, un amigo llegó y con una bomba lacrimógena, que fue Melanio Orellana, y entonces había un amigo que trabajaba en la policía, que era el inspector Padilla, que le dieron un tiro en el dedo y usted no se había dado cuenta que le faltaba el dedo. Bueno, esa anécdota yo se la cuento a la gente. Bueno, el día siguiente del Caracazo me mandan a cubrir eso, chaval. Pues entonces yo llego y corro para un restaurante que está aquí en la avenida La Salle. No estaba el centro comercial, sino que era la sede de Automotores de Lara. Y había un señor que era policía, pero estaba de civil. Y yo le digo, le están metiendo candela al Automotores de Lara. Como yo había trabajado en Automotores de Lara, retrocedí y me fui para adentro con él a buscar los extintores y apagamos la llama. Bueno, de ahí nos venimos para el Obelisco y estaban quemando unos carros. A mí me tocó estar en esa zona del Obelisco, incluso por la parte del Candil. En el Candil.
que andábamos juntos. Tú te me perdiste porque yo me fui a buscar carro que lo habíamos dejado allá arriba y no podía porque yo estaba gordo. Y yo dándole, y corría. El carrito. Y entonces tenían trancado eso allí. Y yo en ese momento pensaba en la noticia, el material. En la tarde, que estamos ya... Porque muy poca gente recuerda que esos días sucesivos, 26, 27 hasta el 28 de febrero, hubo saqueos acá en Barquisimeto. Claro, hubo saqueos allá mismo en el Candil. Ahí se robaron muchas cosas. Bueno, y desde ahí fue pasando. Esa noche, me dicen a mí, yo andaba todo hediondo, pero hediondo a bomba lacrimógena. Y me dice allá el jefe, Igor, tienes que ir al Hilton, porque van a entregar, viene el presidente Carlos Andrés Pérez. Bueno, cuando yo me vi que todo el mundo andaba bien entrajado allá, y yo andaba con unos blue jeans, que de ese día no uso blue jeans regularmente, porque me veía diferente con esa gente allí, todo el mundo empatucado y oloroso, y yo hediondo a bomba lacrimógena. Era la instalación de la Asociación Regional de Ejecutivos, ARDE, que en ese momento se instalaba con el presidente de entonces, Carlos Andrés Pérez. Eso mismo, y había unas condecoraciones. Todavía tengo fotos por ahí de esas condecoraciones. Me dicen, bueno, me vengo. Entonces Carlos Andrés llegó y habló como 5 minutos y yo andaba con la periodista Nancy Cordero. Y le digo, Nancy, no, que yo me tengo que quedar, me voy porque hay que revelar eso, hay que salir mañana. Y el mañana fue el poco muerto que hubo en Caracas y bueno, y esa es una de las anécdotas que me hicieron correr. Así es. Yo recuerdo también, Igor, que incluso cuando yo estaba en el Canal 8, en El Informador y en Estudio 97, o sea, en ese momento estaba en radio, televisión y en prensa. Pero recuerdo que escuché una conversación tuya, porque el cubículo donde yo trabajaba estaba cerca del laboratorio de fotografía, donde tú dices, caramba, probaron a la colega Gladys Segovia, pero no va a quedar, porque en un mes no la han sacado al aire. O sea, ya andan buscando otro corresponsal de RCTV, y en ese momento para uno trabajar en Radio Caracas Televisión era lo máximo, y en El Observador venezolano, el Observador era el mejor noticiero de la televisión venezolana, pues me acuerdo que hasta te pregunté, oye, ¿y será que uno se puede asomar y preguntar y lo que sea, no? Y resulta que, bueno, se dio la feliz coincidencia, una conversación tuya con Iván Marchán, que en paz descanse, que después fue mi camarógrafo en RCTV, y me fui a probar suerte, pedí las vacaciones en El Informador, probé suerte en Radio Caracas esa misma noche que hice la primera nota, salimos en el noticiero estelar, y recuerdo que tú, Chichito Meléndez, le dijeron al Tidro y a Jorquera, váyanse buscando otro periodista porque este no vuelve después de las vacaciones, ¿no? Sí, efectivamente. Fíjate lo siguiente, yo tenía una amistad con el papá, con el señor Kosowski, que poco... Don Mariano. Con Don Mariano, porque ya con Santiago yo tenía amistad, pues, y con Jorge también. Pero el viejo, como le decía yo, me decía, Igor, ¿cómo está usted? ¿Cómo está ya el periódico? Bueno, en esa oportunidad, yo en realidad había recomendado a Gladys. No... Y el camarógrafo era Carlos Colombo. Bueno, lo mandan a cubrir un acto para allá, para Turén. Gladys, como en paz descanse, mujer al fin, le dio miedo meterse en la inundación que había y salía, no, la toma era al revés, la toma era Carlos haciendo la toma del agua y allá. Bueno, en Caracas no le gustó a ellos. Ahí fue donde el señor oigo la conversación y entonces, como yo iba mucho allá a Promar, allá en Bararida, oigo que me dice, necesito un periodista, Igor, ¿qué recomienda? Yo le dije, yo tengo uno por ahí que yo recomendé, pero vamos a hablar con él. Porque el señor Amadeo, que también me ha dicho que con ustedes yo te recomiende a ti y a Julio Rodríguez. Y allá, con Julio, bueno, el hijo Luis Álvarez, cónchale, que dile a José Luis que venga, bueno, y entonces se hizo las cosas de las dos, tanto para Radio Caracas Televisión, que era el señor Kosowski, el corresponsal acá, y don Amadeo Álvarez, que no le quedamos mal. Y
Tu vida profesional, José Luis, ha sido honrada. No te pueden estar señalando, porque en realidad este trabajo lo hemos hecho con cariño. Y el que trabaja con cariño llega lejos. Y no tener flojera. Ya uno llega a una edad que tiene que quedarse tranquilo, guardar la flojera. Igor, ¿tú recuerdas ese primer premio que te dieron ya en el reporterismo gráfico? ¿Qué sentiste? Bueno, que me estaban premiando. Me estaban premiando mi trabajo. ¿Cuál era mi trabajo? La gráfica todos los días. Yo vibraba todos los días con Mario Davoín. Foto que no era de, como me decía Davoín, me ponía Salpi, Salazar Pire. Y yo decía, no, pues sí que lo mío es los sucesos. Y están así, que el 24 de diciembre y el 31 yo estaba como un clave en el hospital, con Juancito Candela, de guardia, esperando que el primer niño que nacía, la primera parturienta. Bueno, y eso me llenaba a mí, que la gente, bueno, es que tú no tienes familia. No, ya yo tenía mi familia y iba para allá. ¿Qué es lo que yo ganaba? Tiempo. Yo me levantaba tempranito y tenía todas las fotos ya hechas. Al mediodía llegaba, revelaba, entregaba y eso. Bueno, ahí me quedó plasmado en el diario El Informador mi trabajo como desde, vamos a decir, que era la que me gustaba más, me gusta todavía, las policiales, hasta las sociales que me dieron a conocer en toda la sociedad barquisimetana. Igor, vamos a hacer una pausa para cumplir con la publicidad. Al retorno ya entraremos en la parte final de esta conversación con Igor Salazar en 60 minutos con José Luis Yepes. Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes, ya en la parte final conversando con Igor Salazar. Igor, 50 años de trayectoria, para algunos se dirá fácil, pero en el mundo de la fotografía y del reporterismo gráfico es toda una vida, ¿no? ¿Recuerdas, si te digo cuál es la foto que primero te viene a la memoria, bien sea porque te dio más satisfacciones o porque por la razón que sea, pero cuál es la foto para Igor Salazar? Bueno, un caso que me pasó, pues. A mí me decía Mario Davoín que cuando oyera una sirena en la calle era porque traía un herido, un muerto. Y, bueno, siempre estábamos pendientes de eso. Bueno, ese día en el hospital, en emergencia, oigo que vienen, pero no había nadie que nos ayudara a sacar el herido. Pero yo hago la foto del herido y me vengo a ayudar. Cuando voy a auxiliar, cónchale, me dio cosas que era un amigo mío, reportero gráfico, Mario J. Duno, quien me enseñó a revelar en el Ministerio de Obras Públicas la fotografía. A mí, yo quedé, ¿y por qué me tocó a mí hacer la última foto a Mario J. Duno? La vida, consecuencia. Otro día fue que andaba con Reinaldo Gómez, estábamos en la PTJ, y un malandro ahí llegó y agarró una delante de nosotros. Había uno donde echan la sangre, ¿cómo que se llama? Los tubos de ensayo. Un tubo de ensayo. Y en un descuido rompió el tubo de ensayo y se rompió. Y yo haciendo la foto y el tipo dándose ahí. Bueno, y me llamaron para el tribunal para que dijera que era que el tipo se había cortado, porque el tipo lo que quería decir que era en la PTJ, y me llevaron para allá a preguntarme. Pero eso fue rapidito, pues. Igualmente me pasó con otro caso, y bueno, viene a manera de chiste, que me dice a mí el doctor, con el respeto, Ruiz Medina, me dice: usted no puede pasar para acá. Y yo no le paré. Preparé mi cámara y le puse 400 asas y le puse diafragma 5.6 y me fue. ¿Por qué? Ese fue un caso que hubo aquí en Barquisimeto, muy sonado,
que el marido le dio un tiro a la esposa y fue muy sonado ahí en la urbanización Gil Fortune. Y estábamos nosotros de guardia ahí en el hospital, que fuimos yo aproveché la cosa porque no me querían dejar entrar. Y eso sí tenía yo. Y a usted le consta, José Luis, que donde estaba Igor Salazar había noticia. Porque la cámara siempre estaba lista. Sí, estaba lista, y yo conocía a todos los políticos, empresarios, locos, todo el que fuera, yo los conocía. Desde un niñito en una escuela de béisbol hasta el presidente de la República. Hasta un hall de la fama. El hall de la fama. Carrasquelito me decía a mí, ¿cómo está, profesor? Y yo le decía, usted es el profesor, usted es un profesor de béisbol, me decía. Yo le tomo fotos a todos los presidentes, desde Rómulo Betancourt hasta mi amigo, era amigo, que se llama Nicolás Maduro. Por ahí Manuel va a meter una fotico ahí con Nicolás. Ahora no es igual que antes, porque ahora es presidente, antes no era presidente, antes era amigo. Ahora, para decirte, José Luis, que el periodismo gráfico hoy en día no está igual. ¿Por qué razón? Los periódicos han eliminado la página social. La página social en los periódicos es vital. Ahí es donde se conocen los personajes de la ciudad, tanto buenos, malos y todo. A mí me tocó hacer sociales con un amigo, primero con Euclides Sebastiani, después con Carlos Parra Rangel y después con la licenciada Mirla Layón. Los tres son licenciados, por si acaso. Los tres, Euclides me enseñó, este señor es fulano, entonces yo enseñé a los demás, porque con Euclides yo me grababa los nombres y me tocaba que el día que yo hacía aeropuerto con Milagro Castro, ¿quién es ese? Me preguntaba Milagro. Fulano, vámonos para allá. Bueno, y así fuimos haciendo entrevistas de anécdota. Este señor, con Rafael, le regalé una botellita de agave y me dijo, ¿qué es eso? Le digo, esto es un producto que se da aquí en Lara. Y Milagro Castro es testiga que el hombre agarró con el cafecito y se lo tomó. Me tocó tomarle fotos a Ismael Rivera, a Giordano, al maestro Villo, a Oscar de León. Bueno, toda esa gente. Simón Díaz, Mario Suárez. Simón Díaz, que era mi compadre, el padrino de la hija mía. Mario Suárez. Bueno. Ahora, Igor, también a Celia Cruz, por ejemplo, ¿no? Celia Cruz con... La borrachera de América. Le hice fotos. Y por allá donde llaman Agua Negra. Igor, tú eres un apasionado de la música. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando como fotógrafo o grabando? Bueno, oí música cubana, pues. Y aquí en la casa practico a veces que me monto un vaso con hielo en la cabeza, que en el colegio de periodistas me han visto bailando con mi vaso en la cabeza y yo le doy al ritmo de la música cubana. Y no se cae. Y no se cae. Y no es porque esto no está rascado el vaso, sino que el vaso sigue ahí, pues. Igor, también has sido tú un seguidor de la tauromaquia, ¿no? Sí, claro. A mí lo que me pasó ser torero, chamo. Desde pequeñito. Ahí le va a ver Manuel, va a ver la foto. ¿Y qué pasa? Desde chiquito mi mamá me disfrazaba de torero. Y esa inquietud con los toros, me tomo fotos con el cordobés, con los jirones.
yo iba con un fotógrafo que le gustaba hacer la foto, Oberten, y aquí en Barquisimeto me hice pana de Chicho Barbosa, que también, entonces me llevaba para allá para los Arangues, ahí cerca donde es Manuel, ahí me llevaba a ver los toros allá, en la chata esa que hay en los Arangues. Igor, ya nos quedan pocos minutos, pero no puedo dejar de mencionar el tema de la familia. Háblanos de tu matrimonio, lo que ha significado para ti la familia, los hijos, los nietos que también tienes, y cómo ya comenzaron también, como toda familia venezolana, a estar un poco en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, mi hija mayor, Manuel Herrera, le dio clase en el Fermín Toro, pues. Iramaldi Salazar, ella reside fuera de Venezuela, igual que mi Daniel está por Barinas. Tenemos a Igorcito, que estuvo trabajando allá en Promar por varios tiempos, Carlos Igor también, que están allá en Miami con Roberto Negriño, allá están dándose la mano. Allá tengo una familia numerosa, tengo sobrinos, tengo nietos, tengo bisnietos. Bueno, y mi esposa con la que estoy ahora aquí en Barquisimeto, pues estamos aquí los dos solos. ¿Qué más vamos a hacer? Pues nosotros para lo que salgan. Pues. ¿Qué ha sido Deila para ti? Bueno, Deila, ella es la que me ha encaminado por todas las cosas buenas que me han pasado en estos 35 años que tengo con ella. De hecho, con ella fue que transitaste ya tu camino como emprendedor y dejaste El Informador y emprendiste con tu propio proyecto, ¿no? Eso sí es verdad. Con ella me ayudó bastante. Lástima que la fotografía no es el auge que tenía antes y vino bajando, bueno, pero yo seguí, José Luis, con mis fotos sociales, con el video, y me metí, pero bueno, sin propaganda, el celular acabó con esto. Igor, cuando te digo qué paisaje te viene a la mente, ¿cuál es ese paisaje que es recurrente en la mente de Igor Salazar? No, nunca me imaginé que vine a conocer la Gran Sabana a los 60 años. Yo le digo a todos los jóvenes y todas las personas que pueden ir a la Gran Sabana, vayan. ¿Qué personajes han sido claves en tu vida? Bueno, mi papá, mi mamá, Deila, pero hubo un personaje para mí que me ayudó, a pesar que por fuera, y ese fue Simón Díaz. Simón Díaz, para mí, era la persona que no nos veíamos todos los días, pero cuando nos veíamos era con cariño, amistad. Era el hombre bondadoso. Además, era un hombre grande en todo el amplio sentido de la palabra, pero muy humilde, muy sencillo, ¿no? Claro. La única cosa que yo le agradezco a mi compadre, a Simón, o como le dicen el tío Simón, es que ya a mí me pasó, ya yo estoy como el caballo viejo. ¿Ah? Pero ando en la sabana. Ahora iré para Barinas a ver mi nieto. Bueno. Igor, ¿cómo te gustaría ser recordado? Bueno, como siempre he sido. Bueno, Igor, encantado de haber conversado contigo esta hora acá en tu casa, que nos abriera además las puertas de tu casa para que con las imágenes de apoyo que seguramente Manuel ha estado colocando y editando en el transcurso de estos 60 minutos, las nuevas generaciones sobre todo conozcan más de tu vida, de tu lado personal, de tu lado familiar. Y bueno, eternamente agradecido por todas esas enseñanzas que me transmitiste, porque yo soy un convencido de eso. El conocimiento es para compartirlo. O sea, uno no puede ser tan mezquino ni tan egoísta para quedarse con cosas que uno sabe, sino que hay que transmitírselas a otra persona, y tú eres una de esas personas que le gusta transmitir lo que sabe y además lo sabe hacer. Así que te felicito por eso y muchas gracias. Eternamente agradecido. Bueno, a todo el equipo de Promar Televisión le doy las gracias por estos minuticos que se tomaron, pero yo tengo demasiadas anécdotas, bueno, y que me perdone las otras personas que no nombré porque se me han escapado, porque son tantos, todos los que trabajan en El Informador, en las calles, bueno, me da pena, pero aquí estamos. Así es, muchas gracias, Igor Salazar. Y en la cámara de Manuel Herrera será hasta una próxima oportunidad, que estaremos de nuevo en 60 minutos con José Luis Yepes. Deila Torres de Salazar, esposa de Igor Salazar. Deila, ¿cómo es Igor en la casa?
Igor es un muchachito conmigo. De esas personas que le gusta que lo consientan, que le hagan antojitos. ¿Qué te puedo decir? Sí, un niño, mi niño grande. Mi niño grande, que es la comidita, el dulcito, el juguito. Bueno. Y como padre y ahora en su rol de abuelo. Bueno, como padre, y qué bravo. Para de mentira. Y como abuelo, ay Dios mío, lo que no fue con los hijos, ahora es con los nietos. Lo adoran a él y él adora a sus nietos. Y bueno, yo creo que lo que no vivió con sus hijos, lo está viviendo ahora con sus nietos. Si te dijera que lo identificaras con una palabra. Demasiado espontáneo.